Este evangelio queda muy bien en la historia de San Gregorio VII. Él realmente tuvo mucho que sufrir y tuvo mucho que luchar. Él nace más o menos en el 1020 y muere en el 1085, por lo tanto vivió unos 65 años. Él fue elegido papa en 1073, por lo tanto fue papa unos 12 años. Y él era monje cluniacense. Ustedes saben que en Francia existía una abadía, que era la abadía de Cluny. Era una abadía que propugnaba la reforma de la vida monacal y hacía un foco especial en la liturgia. Entonces eran monjes benedictinos de esta reforma cluniacense y ellos se difundieron por toda Europa, y con una gran influencia en toda Europa, una influencia para el bien, una influencia para elevar las almas a Dios. Ellos tenían una gran devoción hacia las almas del purgatorio, rezaban mucho por ellas y hacían mucho bien, inclusive en la educación de las personas. Bueno, pues San Gregorio, antes de ser papa, era monje cluniacense y estaba con toda la formación de Cluny, con todo el ideal de cristiandad de Cluny. Él se llamaba Hildebrando, entonces él elegido papa, y él comienza la reforma de la Iglesia. ¿En qué consistía la reforma de la Iglesia que él hizo y por lo cual tuvo que sufrir muchísimo? En primer lugar, existía la mala costumbre en la época de que era el poder temporal, o sea, los reyes, los duques, los príncipes, quienes elegían a los obispos y los hacían ordenar. Entonces, en primer lugar. Segundo, ¿cuál era el criterio que ellos utilizaban, estos nobles, estos príncipes, estos reyes? Pues con muchísima frecuencia era el dinero. La persona que pagaba más se llevaba el cargo de obispo. Con esto dio pie a que muchísimos obispos fuesen indignos, porque claro, habían comprado el título. Esto llegó a tal límite que San Gregorio VII al abad de Cluny, Hugo, le escribió estas líneas: si con los ojos del espíritu miro a occidente, al sur o al norte, con dificultad encuentro obispos legítimos por la elección, claro, habían sido elegidos por dinero, o por la conducta de la vida, que se dejen guiar por el amor de Cristo y no por la ambición mundana. Entonces, como consecuencia, le escribe después a otro obispo, al obispo de Canterbury, Lanfranco, le escribe: los obispos buscan con insaciable ansiedad la gloria del mundo y los placeres de la carne. ¿Fruto de qué? De que eran elegidos por dinero. Entonces eso se llamaba la simonía, ¿no? Cuando una persona compra por dinero un cargo eclesiástico. Y por lo tanto, hemos ya anunciado, el gran tercer problema era el celibato eclesiástico. Claro, los obispos eran elegidos, muchos eran elegidos así, y ellos después daban las parroquias también a las personas indignas. Entonces era una secuencia, ¿no? Era una cascata de indignidad. Entonces el Papa combate esos tres problemas. ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién nombra a los obispos? Que los obispos ninguna persona puede tener un cargo por dinero, ningún cargo eclesiástico por dinero, y que los eclesiásticos tienen que llevar una vida digna del celibato. Y entonces él, cuando es elegido papa, 2 años después de la elección del papa, él escribe un documento que se llama Dictatus Papae, el dictado del papa. O sea, el papa establece cuál es el poder que él tiene, y que no es de un príncipe, no es de un rey, es el poder del papa. Y el papa tiene el poder de elegir
los obispos, de nombrar los obispos, que es lo que ocurre hoy en día, ¿no?, en toda la Iglesia. El Papa es quien tiene ese poder. No lo tiene un príncipe, no lo tiene un gobierno, no lo tiene nadie. Es el Papa quien elige los obispos. Y todo esto lo comenzó San Gregorio. Lo restauró San Gregorio VII, ¿no? Y él, en esta lucha, se tuvo que enfrentar con el emperador Enrique IV. Claro, él nombraba a los obispos y los tenía como títeres después. Entonces, él se enfrenta, excomulga al emperador, porque el emperador, a pesar de la prohibición, continuaba a nombrar obispos, lo excomulga y además todos los súbditos que habían hecho juramento de fidelidad al emperador, San Gregorio VII les dispensa de ese juramento. Y con eso el emperador llega para ver cómo el pueblo era católico y era fiel al Papa, el emperador se quedó casi solo, casi que nadie le servía. Entonces el emperador tuvo que ir hasta Italia a pedir perdón. El Papa no quería perdonarlo, no porque no fuese cristiano, sino porque el emperador no estaba verdaderamente arrepentido. Pero por diversas presiones el Papa cede, lo perdona, esperando, con una esperanza de que por la influencia de otras personas buenas el emperador, a pesar de no estar arrepentido, se comportase dignamente. Sin embargo, el emperador vuelve a las andadas, incluso va hasta Roma, el Papa tiene que huir de Roma, nombra un antipapa, o sea, nombra un papa que no era verdadero papa, que era el Papa Clemente III, y el Papa, después de muchas idas y venidas, tiene que irse al exilio y se va a Salerno, donde vivía un noble que era amigo, defensor de la Santa Sede, defensor de los derechos del Papa, y allí San Gregorio VII pasa los últimos años de su vida, siempre defendiendo los intereses de la Iglesia, siempre defendiendo la libertad, ¿no?, la libertad de la Iglesia. Al final él muere en 1085 y en su tumba escriben esta frase: he amado la justicia y he odiado la iniquidad, por eso muero en el exilio. Muere en el exilio y él le escribió poco tiempo antes, en una carta a la condesa Matilde, que era una condesa muy rica y muy importante en el norte de Italia, le dice que hay dos armas que los cristianos tenemos. Uno es el cuerpo del Señor y otra es la confianza en la Madre del Señor. Entonces vamos a pedirle a San Gregorio VII de ser fuertes como el fuerte, de ser valerosos, la gracia de no ser cobardes, sino de saber enfrentar la realidad, saber luchar por la libertad de la Iglesia, de luchar para que verdaderamente haya una reforma en la Iglesia donde lo que se encuentre sea todo santidad, pero las armas principales que tenemos es la Sagrada Eucaristía y la devoción a la Virgen María. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.